Punto número 2, un ministerio milagroso. Punto 3, una oportunidad sorprendente. Santo, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. El viaje de Pablo a Roma. Pablo llevaba varios años con la mira puesta en este lugar. El apóstol prefería ubicarse en las ciudades grandes que no había escuchado el Evangelio. Roma. La capital del imperio era el lugar ideal para las propagaciones del Evangelio. Su oración era de tener la oportunidad de ir a ese lugar. Dios usó unas circunstancias extraordinarias para concederles sus deseos. Santo, aleluya. El punto número 1, circunstancias adversas. Vamos a estar en Hechos 27, escudriñando Hechos 27, y empezamos con inciso A, apoyo para Pablo. En el versículo 1 nos dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. La primera persona plural de los verbos nos indica que Lucas acompañaba a Pablo. Algunos comentaristas sugieren que Lucas fue admitido como medio de Pablo. Se desconoce si los prisioneros podían ser acompañados por un amigo o familiares. Tal vez los amigos de Pablo compraron sus pasajes a bordo de la misma embarcación. Aunque Pablo era un prisionero más, el centurión, aunque Pablo Aunque Pablo era un prisionero más, el centurión lo trató con ciertas deferencias. Julio era el centurión a cargo de llevarlos a Roma. Inciso B, peligro en alta mar. Vamos a estar en el versículo del 13 al 20. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenía lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de un pequeño isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva, pero siendo combatidos por una
furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Pablo había advertido a los marineros que no zarparan del puerto hasta que pasara la tormenta. En el versículo 10, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Pero como los hombres querían pasar el invierno en un puerto más cómodo, no hicieron caso al apóstol. Al poco tiempo quedaron en medio del huracán. El viento era tan fuerte que nada evitaría el naufragio. El versículo 15 dice: y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Por un rato pudieron resguardarse del sotavento de una isla pequeña. Este resguardo les dio la oportunidad de traer a cubierta el bote a salvavidas que estaba detrás de la nave. Los hombres usaron refuerzos para asegurar las amarras de la nave y así evitar que fuera destruida por la violencia del viento y las olas. Todas tenían miedo de encallar en los bancos de arena. Decirte, versículo 17, y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Así que dejaron el barco a la deriva. Como la tormenta continuaba, la tripulación empezó a deshacerse de la carga. Versículo 18. Pero siendo combatido por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Pero al tercer día tuvieron que deshacerse de los aparejos de la nave. En el versículo 19, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Todo fue en vano, porque la tempestad no amainaba y estaba a la deriva. Las cosas empezaron y los hombres perdieron la paciencia. ¿Cuál fue el error de los marineros? Versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. ¿Qué medidas tomaron? Del versículo 17 al 19 entramos así. Una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave.
y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva, pero siendo combatido por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Cuando perdieron la esperanza, en el 20 dice, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Inciso C, palabra de consuelo. Del versículo 21 al 26, dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Los hombres llevaban varios días sin comer, en el versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Quizás porque las condiciones eran tan terribles que no podían preparar la comida. Pablo había guardado silencio, pero al ver la desesperación de los hombres, decidió darle una palabra de consuelo. En primer lugar, les recordó la advertencia sobre quedarse en Creta. A pesar de su terquedad, Pablo había recibido un mensaje del Señor: no habrá pérdida de vida. Quizá algunos de los pasajeros estaban tan desesperados y frustrados, como no, que no creyeron al mensaje, pero otros debieron de sentir más calmados al ver la paz de Pablo. Pablo recibió la visita del ángel de Dios que anteriormente, en Hechos 23:11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has
testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le había anunciado que predicaría en Roma. Gloria a Dios. Dios cumpliría su promesa y libraría a su siervo y a sus compañeros. Dios cumple su promesa. Amén. Las circunstancias adversas no deberían robarnos la fe, Sí, amén. ni hacernos creer que hemos sido olvidados. A decir verdad, las dificultades pueden ser los medios para el cumplimiento de la promesa de Dios. Pelea por nosotros. El ángel confirmó la promesa dada hacía 2 años en Jerusalén, porque Pablo tuvo que atravesar por estas circunstancias. Hemos visto que Pablo aprovechó la ocasión para compartir el mensaje del Evangelio con sus compañeros. Dios fue tan misericordioso que al salvarle la vida a Pablo, también salvó al resto de los pasajeros de la tripulación. Sí, amén. Los hombres fueron consolados. El apóstol concluyó su mensaje a los marineros diciendo, en el versículo 26, con todo es necesario que demos en alguna isla. ¿Por qué los hombres dejaron de comer? El 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. ¿Qué recomendó Pablo en el 22? Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Por qué debía de alegrarse? En el 22 al 25. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varón, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, porque será así como se me ha dicho. Aleluya. ¿Cuál era la voluntad de Dios para Pablo? En el 24, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Inciso B. Todos a salvo. En el versículo 40 al 44 encontramos esta lectura. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, alargando también las amarras del timón e izadas al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa.
Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con las violencias del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Gloria a Dios. Al amanecer, los marineros vieron que estaban cerca de las orillas. No sabían en dónde estaban, pero tenían que varar o parar la nave, que en algún lugar a la distancia vieron la desembocadura de un río, y empezaron a remar hacia esa dirección. Sin embargo, la nave encalló en los depósitos de arena, y las olas quebraron la popa. Los soldados pensaron que la mejor manera de prevenir la huida de los prisioneros era matarlos, pero el centurión no lo permitió. Dios usó al centurión para salvar a la vida de Pablo y de los otros prisioneros. En el Salmo 37, 23. Dice así: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, Amén. y él aprueba su camino. Tanto Pablo como el centurión estaban siendo dirigidos por la mano de Dios. Los versículos finales nos muestran a los hombres a salvo en la orilla. Los que no sabían nadar tuvieron que aferrarse a los pedazos de la nave para seguir a flote. Su larga travesía había concluido y estaban a salvo. Gloria a Dios. Describir el naufragio. En el versículo 40 y 41 nos dice: pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. ¿Qué hizo el centurión? En el 42 y 43, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. ¿Cuál fue el milagro? El 44. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¿Ves? Ya terminé. Y busqué un versículo más para dar mi terminación, pero ya salí al otro lado. Pero aquí está el versículo.
En Nahum 1:7 nos dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Amén. Yo le doy gracias al Señor por ello. Gloria a Dios. Y así estoy dejando el tiempo a mi hermana la que sigue.